Para escuchar palabra de vida. Bueno, el día domingo formulamos una pregunta, como usualmente lo solemos hacer aquí en nuestro lobby virtual, una pregunta en la cual el 100% respondió que sí. Y muy bien por esta pregunta, porque de esta forma... Eso era lo que esperábamos. Eso era lo que esperábamos. La pregunta, ¿cuál fue? ¿Hay vida después de la muerte? Cierto que es una pregunta en la cual siempre interiormente nos las hemos formulado y siempre despierta curiosidad al respecto. Sí, así es. Entonces, vamos a dar respuesta bíblicamente acerca de esta pregunta. Y bueno, queremos empezar diciendo que todos los seres humanos, sin importar el color, sin importar la cultura, su tamaño, en qué país, inclusive sin importar las diferentes religiones que se han generado, sin importar nada de eso, todos los seres humanos en su gran mayoría creemos que hay vida después de la muerte. Y esto es increíble porque es que no depende de nosotros, no es porque de nosotros se nos ocurrió en nuestra cabeza o algo así, sino porque la palabra de Dios dice que Dios mismo se encargó de ponernos eso en nuestro corazón. De hecho, Él nos creó a su imagen y semejanza y Él nos creó igual a Él y Él es un ser eterno. Por esa razón nosotros somos seres eternos y obviamente en nuestro interior está esa creencia de que no termina todo con la muerte, sino que hay un algo más, porque es por una eternidad. Y queremos leer ese versículo donde dice que Dios puso en nuestros corazones que es la eternidad. Sí, ese versículo se encuentra en el libro de Eclesiastés capítulo 3, verso 11, y escucha muy bien lo que dice la palabra de Dios. Dios lo hizo hermoso para el momento apropiado. Él sembró, aquí es donde viene el punto importante de esta aclaración, de esta enseñanza bíblica. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Así es, bueno, entonces ahí lo tenemos. Dios ha creado todo y Él nos puso eso en nuestro corazón, pero aún así no alcanzamos a entenderlo. La palabra de Dios es muy clara. Entonces, Él nos puso que somos seres eternos, que tenemos que preocuparnos porque hay algo más. Sin embargo, este cuerpo, esta mente no alcanza a comprenderlo. Dios lo sabía y por eso se generan tantas cosas, ¿no? Por eso el hombre quiere buscar precisamente como es un ser eterno, entonces quiere buscar la solución, bueno, sobre esa eternidad, y a veces lastimosamente nos vamos por el camino que no es. También hay otro texto que se encuentra en Hebreos 9:27 y dice así: y así como está establecido que todos los seres humanos deben pasar por la muerte una sola vez para ser a continuación juzgados. Entonces, también ahí la palabra nos está mostrando que efectivamente después estamos en este tiempo, es necesario que tenemos que morir una sola vez, eso es importante también, y que luego seremos juzgados, o sea que efectivamente hay una vida después de que morimos en esta tierra y seremos juzgados. Eso también es muy importante, pero quizás no vamos a enfatizar en eso porque nos demoraríamos. Sí, este es un tema bien extenso, pero queremos dejar solo ese abrebocas de este punto importante. Sí. Bueno, yo recordaba hace un momento cuando tú decías de que todo el mundo, no importando religión, cultura, hacía énfasis en cuanto a la muerte. Me hacía recordar de una película mexicana, que por cierto son unos dibujos animados, y esta película, si mal no recuerdo, se llama Coco. Sí. Donde celebran acerca de la muerte. ¿Y por qué hacen esta celebración y por qué hacen esta película?
porque precisamente en el interior de cada persona, en el interior de cada cultura, en el interior de estas personas y de todos nosotros, hay algo dentro que nos dice que realmente nosotros no terminamos con la muerte física. Y yo sé otro ejemplo, creo que son los egipcios, si no me equivoco. Ellos los enterraban a sus muertos con las armas y con las comidas, con su comida, sí. Porque ellos creían que en algún momento estas personas que habían fallecido iban a necesitar eso. Entonces, definitivamente todo esto nos confirma que sí, y que todos estamos de acuerdo, que tenemos es que estar muy pendientes de lo que hacemos en este tiempo, en esta oportunidad que Dios nos da para prepararnos para esa eternidad y que la podamos pasar en un muy buen lugar como el Señor lo quiere. Para eso Él ha enviado a su Hijo Jesús a morir en la cruz por nosotros, para darnos el mejor lugar en esa eternidad. Entonces, qué bueno, los animamos para que se interesen por este tema, estudien más, pero sobre todo acepten a Jesús en su corazón, porque Él es, digamos, como ese pasabordo para ir a un buen lugar, sí, en la eternidad. Y sobre todo, antes de ese juicio que por ahí se escuchó, el Señor Jesús nos guarda de ese juicio definitivo del trono blanco del Padre. Sí, esto no se te puede olvidar. Somos seres eternos, así como lo dice el libro de Tesalonicenses 5:23. Que Dios santifique todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y que este cuerpo es solo un caparazón, por decirlo así. Pero nosotros somos seres eternos, somos un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Y ese espíritu es al que Dios quiere salvar a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, y damos la bienvenida también a Elkin Castilla, que nos está acompañando, y bienvenidos a todos ustedes los que no nos aparecen allí. Pónganse muy cómodos, vamos a recibir una palabra de parte de Dios que va a edificar nuestras vidas, que va a edificar nuestros corazones y que también nos va a consolar. Vamos, salúdennos para saber quiénes están allí. A veces no sabemos, están conectados porque no hacen una mención o no nos saludan. Digan amén y allí sabremos quiénes están conectados. Bueno, los dejamos con la palabra de Dios. Un abrazo, muchas bendiciones, los queremos. Más palabra, menos ruido. Bienvenidos a nuestro nuevo espacio Más palabra, menos ruido, en el que estaremos todos los miércoles en la noche, 7 p.m. hora Colombia, 8 p.m. hora del este de los Estados Unidos, con varias series de prédicas y enseñanzas para así profundizar y aprender más acerca de Dios y su palabra. De esta manera estaremos callando al mundo y todos los ruidos de los que quiere llenarnos a diario. Te invitamos a que puedas tener tu Biblia y una libreta de apuntes para que puedas anotar todo aquello que Dios quiere enseñarte hoy. Recuerda, más palabra, menos ruido. Bienvenidos. Buenas noches a todos, bienvenidos una vez más a todos los que están conectados con nosotros. Qué bueno que estén aquí, estamos felices de estar una vez más con ustedes y bueno, prepárense porque hoy vamos a aprender muchas cosas y va este mensaje a retarnos en nuestra forma de pensar. Es algo que muy probablemente nos va a hacer pensar y la idea es que no nos dejemos por lo que ya quizá un concepto que tenemos en nuestra mente, sino que abramos y dejemos que el Espíritu Santo esté haciendo aquello que quiera hacer con nosotros en este momento. Así que vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos, Padre bueno, porque tú eres fiel, porque tú eres amor, Señor. Gracias porque día a día estás con nosotros, porque nos acompañas, porque nos muestras tu amor en cada momento, en cada pequeño detalle de nuestras vidas, Señor. Gracias porque estamos en este espacio, porque tú lo has querido, Señor, porque es tu voluntad y porque tú nos permites, Señor, estar aquí para aprender más, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú en cada uno de nosotros, en cada uno de los que oiga esto, sea hoy o sea en cualquier momento.
Señor, que seas tú retando, Señor, sus pensamientos, Señor. Que seas tú, amado Dios, enseñándoles y revelando aquello que tu palabra dice, Señor. Aquello que tú quieres que nosotros entendamos de ti, Señor. Amado Dios, entregamos nuestra vida, nuestro corazón y todo a ti, Señor, para que seas tú haciendo conforme a como quieres, Señor. Porque sabemos que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta para nuestras vidas, Señor. Amén. Bueno, comencemos hablando de algo, y es cuando nosotros empezamos a ver una película de terror, por ejemplo, de miedo. Todos en algún momento seguro hemos visto una, o por lo menos un pedacito, y estas películas tienen una constante, y es que las personas que están en esta película, sea quien sean los protagonistas o los personajes secundarios, siempre están huyendo. O sea, es una constante. Siempre tienen miedo, siempre están huyendo, ya sea porque, pongamos ejemplos, hay un man una persona que quiere matarlos, o porque hay un ente espiritual que los persigue y los asusta. Y bueno, pues a la final esas películas son demasiado exageradas. Es cierto que hay una vida espiritual, pero pues en mí en lo personal me parece que son demasiado exageradas, tanto que llegan al punto de que es gracioso. Y hay muchas películas así de miedo que en vez de dar miedo causan risa de lo ficti y exageradas que son. Pero el punto es que hay una constante en estas películas, y es que están huyendo. ¿Y por qué huyen? Pues porque tienen miedo, porque saben que hay una amenaza. Y sea lo que sea, siempre hay una escena en la que está la persona corriendo o está huyendo, y eso que de lo que le teme esta persona va detrás de esa persona. Entonces es como si, sea donde sea que vaya, de hecho hay muchas películas en las que están en una casa y se van a otra casa, y aún así esa cosa que los quiere asustar o que los quiere matar, no sé, como sea en la película, va detrás de esas personas. Entonces literalmente es como si estuviera detrás de esas personas, persiguiéndolos. Y algo que pasa en la vida de muchas personas es precisamente esto, y es con Dios. Y suena irónico, de pronto es una comparación aparentemente exagerada, pero es muy cierta. Hay muchas personas que van de un lado a otro, y Dios detrás de ellos, no porque Dios los quiera asustar, no porque Dios les quiera hacer daño, sino porque Dios quiere mostrarles su amor. Pero lo que pasa es que la postura de estas personas frente a Dios es una postura de miedo. Y por eso el título de esta enseñanza hoy, por eso amor sin amenaza. Y es que las personas creen que Dios es una amenaza, y por eso como que se están alejando de Dios, y es una constante alrededor de la historia de la humanidad, y lo vamos a ver ahorita por la palabra de Dios, pero hoy lo podemos ver no solo por una película, sino porque en la vida de muchas personas es así. Y el teólogo A.W. Tozer dice: lo más importante en el ser humano no es lo que dice o lo que hace, sino lo que verdaderamente cree en su corazón acerca de Dios. Y esto me hace pensar en las relaciones. Pongo el ejemplo de la relación de unos esposos, de una pareja. Y toda relación o toda historia que termina en esto empieza de la misma forma. No se conocían, pero de repente se conocen, empiezan a hablar. Al cabo de un tiempo se hacen muy buenos amigos, después se empiezan a gustar, después de hacerse amigos se empiezan a gustar, hay una atracción, entonces después de un tiempo empieza esa época de romance, esa época de conquista, de enamoramiento, y terminan siendo novios, entonces ya son novios, entonces empiezan a pensar en casarse, en los sueños que tienen como pareja. Terminan casándose, se hacen esposos, y fíjense que ya llegamos a que son esposos, pero empezamos en que sencillamente se conocieron y empezaron a hablar. Entonces es una relación que empezó a desarrollarse parte por parte, etapa por etapa, al punto en el que de repente, al cabo de un tiempo, terminaron casándose y después tendrán hijos. Entonces ya no serán solo esposos, sino también serán padre y madre. Entonces es una relación que se ha desarrollado y ha madurado. Y esto nos lleva precisamente a pensar
que asimismo es con Dios. Y por eso precisamente esta frase que acabamos de leer, aquello que pensamos de una persona nos va a llevar a desarrollar algo con esa persona, sea solamente una amistad o ya sea algo mayor como lo que hablamos en el caso de un hombre y una mujer que se casan. Y asimismo es con Dios. Aquello que pensamos de Dios va a hacer que nuestra relación con Dios muera o madure. Y en todas las relaciones es así. Fíjense que poníamos el ejemplo de una pareja y esa relación madura a tal punto de llegar ya a un gran avance, y es lo mismo con Dios. Nuestra relación con Dios va a madurar o va a morir, y eso depende de cada uno de nosotros, de la decisión que tomemos, pero hay algo fundamental que nos va a llevar a eso, y es aquello que pensamos de Dios. Y para muchas personas Dios puede ser un Dios, yo qué sé, un viejo barbón sentado en un trono blanco, de pronto es una persona amargada que tiene un rayo en sus manos esperando a que alguien falle para lanzárselo, o de pronto ves a un Dios como un líder militar, entonces tu postura frente a eso va a ser que vas a ser una persona de carácter y le vas a tener miedo perdón, de carácter no, sino de ¿cómo es la palabra? Bueno, de mal genio, digámoslo así, y le vas a tener miedo a esa persona autoritaria que está ahí. O de pronto para ti Dios es una persona, pues Santa Claus, entonces Santa Claus que te trae regalos si te portas bien, y si te portas mal pues no te da regalos. Entonces fijémonos en este momento cómo podemos llegar a pensar de Dios de diferentes maneras, de maneras hasta infinitas, podría decirse. Hasta podríamos decir que Dios es un Dios de un hippie, un Dios de paz y amor y todo bien, la cosa toda feliz, pero realmente Dios es así. Entonces yo te pregunto, ¿cómo piensas tú acerca de Dios? ¿Cuál es tu Dios? ¿Qué características tiene tu Dios? Porque hasta nuestro Dios puede ser, yo qué sé, una serie de Netflix puede terminar siendo nuestro Dios, porque es lo que está consumiendo nuestras vidas, porque es lo que se está convirtiendo en lo más importante para nuestras vidas. Pero yo te pregunto, ¿qué te va a traer, por ejemplo, eso a tu vida? ¿Te va a traer algo bueno? ¿Te va a traer realmente amor, por ejemplo? No, sencillamente te va a traer distracción y te va a traer un buen rato, pero ya, hasta ahí llegará. Y después tu Dios se convierte en otra serie, o de pronto se convierte en otro medio de, yo qué sé, de entretenimiento. Y fijémonos que nuestra postura frente a Dios va a cambiar de acuerdo a lo que pensemos de Él. Entonces, vamos a ver precisamente las posturas que tiene el hombre frente a Dios. Y con esto quiero que nos demos cuenta cómo a través de la historia esas cosas han sucedido, esa postura de nosotros como seres humanos frente a Dios cambia, pero que la de Dios siempre es igual frente al hombre. Dios solo tiene una postura frente a nosotros. Entonces, si pensemos por un momento, si Dios tiene solo una postura frente a nosotros como seres humanos, ¿por qué nosotros o qué autoridad tendríamos nosotros para tener diferentes posturas a Él? Eso debería ser un problema, deberíamos verlo como un problema, porque debemos corresponder a esa postura que Dios tiene frente a nosotros y no tener una postura como nosotros creemos que deberíamos tenerlo, por diferentes factores, porque el mundo nos llena de muchas ideas frente a Dios, pero ¿cuál es la verdadera idea frente a Dios? ¿Cuál es la que deberíamos tener? Entonces empecemos con la postura, la primera postura, y es la relación perfecta entre Dios y Adán. Y esto lo encontramos en Génesis 2, del 7 al 23. Es un poco largo, no lo voy a leer todo completo porque se nos va el tiempo y no alcanzamos, pero tú que lo anotas, lo puedes buscar en otro momento para que entiendas mucho mejor esta historia y que veas cada detalle. De hecho, puedes leerla en diferentes traducciones para que sea un poco más clara para ti.
Esta historia nos cuenta en el momento en el que Dios decide crear al hombre. Entonces Dios crea el hombre, Dios lo pone en un huerto, donde también pone unos árboles que dan fruto. De hecho, la Biblia es muy específica diciendo que estos frutos son frutos deliciosos. Después dice Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Pero antes de hacer esa ayuda idónea, le da compañía al hombre, y son los animales, a tal punto que le dice, o sea, tanta confianza le tiene Dios al hombre, a Adán específicamente, que le dice: tienes que convivir con ellos, pero tienes que darle un nombre. Entonces Adán le da un nombre a cada uno de estos animales, pero ahí sí viene la ayuda idónea del hombre y crea a Eva, crea a la mujer. Entonces vemos que Dios pensó en cada detalle para que el hombre pudiera vivir en un lugar paradisíaco, en el mejor lugar nunca antes visto. Vivía el hombre, diseñado por Dios, diseñado y pensado en los perfectos pensamientos de Dios, y pensando en esa relación perfecta que podían tener Dios y Adán y Eva específicamente. Entonces, ¿cómo podemos ver esta relación perfecta? Pues básicamente Dios le tiene tanta confianza al hombre de decirle: ponle nombre a cada animal. Le daba una ayuda idónea, sabiendo que le iba a hacer bien a Adán. Entonces vemos como Dios, por ejemplo, Dios le dio los animales a Adán, le dio un beneficio, pero Adán le da también un beneficio a Dios, que es nombrarlos. Entonces, si no hubiese esa relación perfecta, sencillamente Dios le dice a Adán: nombra a los animales, y Adán no lo hace. Pero Adán lo hizo porque había una relación perfecta. Dios pensó en Eva porque había una relación perfecta entre Dios y el hombre. Siempre hubo una relación perfecta entre Dios y el hombre, y siempre fue la idea de Dios para nosotros como seres humanos. Pero la segunda postura del hombre hacia Dios es que Adán y Eva tuvieron miedo. Y esto lo vemos en Génesis 3, versículo 10. Y lo voy a leer desde el versículo 8, y que dice así: cuando soplaba esta brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. ¿Por qué se escondieron? Porque ya ellos habían comido del fruto que Dios les había dicho que no comieran. Recuerden que Dios les dice que pueden comer de cualquier fruto que hay, excepto del que está en el centro del huerto, que es el árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal. Entonces ellos fueron engañados por la serpiente, que pues es Satanás, y comieron de este fruto, lo cual pues al momento de comerlo sucede esto, y van y se esconden de Dios. Y Dios le dice al hombre: ¿dónde estás? Y el hombre le contesta: te oí caminando en el huerto, así que me escondí, tuve miedo porque estaba desnudo. Entonces ellos tuvieron miedo y se alejaron de Dios. Y aquí hay que aclarar algo muy importante: no fue Dios el que le dijo al hombre: vete de acá, o aléjate de mí porque no eres digno, sino que el mismo hombre, por su condición de pecado, por su error, se da cuenta que no es digno y va y se esconde de Dios. Pero Dios en ningún momento rechazó al hombre. Fue el hombre quien fue y se escondió de Dios. ¿Por qué? Porque tuvo miedo. Entonces volvemos a ver la película de terror. Tengo miedo, siento una amenaza y me alejo. Pero no es una amenaza real, sino es una amenaza que se crea en mi mente, en el caso de Dios. Entonces a partir de aquí vemos que el hombre empieza a ver a Dios con miedo. Lo ve aún con asombro, lo ve aún con respeto, pero lo ve basado en el miedo. Y la tercera postura del hombre hacia Dios es la postura que tuvo Abraham ante Dios. Y eso lo vemos en Génesis 18, 1 al 8, y es posiblemente una de las historias más tristes que hay en la Biblia. Y a mí la verdad me entristece mucho esta historia, porque lo que representa, y ahorita lo vamos a ver al final, es muy, no sé, fuerte, impactante para nuestras vidas, y tiene que impactar nuestras vidas. Y Abraham lo vivió, pero hoy lo vivimos nosotros también. Tenemos la opción de decidir diferentes posturas,
pero hay una postura real. Y Abraham eligió la postura contraria. Y todo, como ya lo hemos venido diciendo, basado en el miedo. Versículo 3 dice: mi Señor, dijo él, si le agrada, deténgase aquí un rato. Descanse bajo la sombra de este árbol mientras le traen agua para lavarse los pies. Bueno, sigamos leyendo. Ya que han honrado a su siervo con su visita, permítanme prepararles comida para que recobren fuerzas antes de continuar su viaje. Está bien, dijeron ellos, y haz lo que dijiste. Aquí hay algo que debemos entender y tener claro, y es que en el principio del versículo 3, Abraham dice mi Señor, pero en el versículo 5 les dice permítame prepararles. Entonces ya está hablando en plural. Pero ¿por qué habla en plural si primero le habló a una sola persona? Bueno, sigamos leyendo, versículo 6. Entonces Abraham volvió corriendo a la carpa y le dijo a Sara: apúrate. Sara era la esposa de Abraham. Apresúrate. Toma 3 medidas abundantes de la mejor harina que tengas, amásala y hornea pan. Luego Abraham corrió hacia el rebaño, escogió un becerro tierno y se lo dio a su siervo, quien lo preparó con rapidez. Cuando la comida estuvo lista, Abraham tomó yogur y leche junto con la carne asada, y sirvió la comida a los hombres. Aquí vuelve y habla en plural. Mientras ellos comían, Abraham los atendía bajo la sombra de los árboles. Entonces, ¿por qué al principio habla de mi Señor y después habla de 3 hombres? Porque son 3 hombres. Porque cuando se refiere y dice mi Señor, se está refiriendo a Dios. ¿Y por qué? Porque esta historia cuenta que hay 3 hombres caminando y llegan a la casa de Abraham. Estos 3 hombres representan a Dios, pero representan a la Trinidad, a Dios Trinidad, digamos. A Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, por eso, cuando dice mi Señor, se refiere a Dios, pero atiende a los 3 al mismo tiempo. Es decir, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo visitaron a Abraham. Y Abraham los atendió, les dio comida, pero lo triste aquí es el final de la historia. El final de esta parte que hemos leído. Y es que Abraham les sirve la mesa, pero él se aparta y va y los atiende de lejos. Abraham sintió miedo, porque vemos que a partir de ahí en adelante el hombre tiene una postura de miedo frente a Dios, y aunque le tiene respeto y lo atiende y le sirve, tiene miedo. Y esa es la postura de que el hombre quiere servir a Dios, pero no quiere convivir con Dios por miedo. Abraham tuvo la oportunidad de sentarse a la mesa con Dios, pero tuvo miedo, y a pesar de que atendió al Espíritu Santo, al Hijo Jesús y al Padre, a Dios lo atendió, pero con miedo, y se apartó de la mesa. Así que Dios no es un Dios del que te aparta de Él, sino que es el Dios que te invita a sentarte a la mesa. Ahora vamos a ver, y antes de continuar, entendamos que aquí Dios nunca le dijo a Abraham: déjanos comer solos, sino que Abraham fue el que decidió no sentarse a la mesa. Ahora vamos a ver las posturas de Dios frente al hombre, partiendo de una sola, y es que Jesús es la imagen de Dios, y esto lo encontramos en Juan 14, 8 al 10. Juan 14, 8 al 10. Dice así: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Felipe le está hablando a Jesús, pidiéndole que muestre al Padre. Y Jesús le respondió a Felipe: he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que te muestre al Padre? ¿Acaso no crees que estoy
en el Padre y el Padre está en mí. Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre que vive en mí hace su obra por medio de mí. Dios creó al hombre y lo puso, Jesús vino a la tierra y Jesús vino a revelar al Padre. Y él dice específicamente: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, partiendo de esta postura que Jesús demostró al Padre, demostró el carácter del Padre, y después de que pecó, el plan perfecto del Padre para que el hombre pudiera acercarse a Dios y él pudiese alcanzar al hombre, para que pudiesen volver a tener esa relación perfecta del principio. Entonces, la primera postura de Dios hacia nosotros como seres humanos es que Dios camina hacia nosotros. Y lo vemos en Mateo 14, 25, 27. Acá, a eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre las aguas. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo. Clamaron: es un fantasma. Sí, otra vez el hombre vuelve a tener una reacción de miedo frente a Dios. ¿Y por qué frente a Dios? Pues aclaramos: Jesús es la imagen de Dios. Así que tienen una nueva reacción de miedo hacia Dios, sienten una amenaza, y sigue diciendo: pero Jesús les dijo de inmediato: no tengan miedo. Él enseguida les dice: no teman, soy yo. Tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces vemos que una vez más, sea como sea, en el contexto en el que sea, en este caso pues es Jesús caminando sobre las aguas, cualquiera de pronto sí tendría una relación de pronto un poco, no sé, como de uy, qué extraño, pero ellos sintieron miedo y vieron a Jesús como un fantasma, vieron a Jesús como una amenaza. Y la segunda postura de Dios hacia los hombres es que Dios nos recibe como sus hijos y no como siervos. Lucas 15, del 11 al 24. Esta es la historia del hijo pródigo, que el hijo pródigo pide su herencia y se va de la casa y despilfarra todo el dinero, lo pierde, termina en la miseria literalmente, y él piensa, en el versículo 18, volvería a mi casa y apenas llegue le diré a mi padre que me he portado muy mal con Dios y con él. Le diré que no merezco ser su hijo, pero que me dé empleo y que me trate como cualquiera de sus trabajadores. Él pensó que ya no era digno de ser llamado su hijo y de que lo trataran como un hijo. Y él, a pesar de que decidió volver hacia el Padre, arrepentido, de pronto con tristeza, con muchas cosas, él dice que aunque no es posible que lo traten como un hijo, pueden tratarlo como un siervo, como un trabajador. Pero en el versículo 24 dice el Padre: porque mi hijo ha regresado, es como si hubiera muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Y comenzó la fiesta. El padre, en vez de decir: sí, hijo, pecaste y me trataste muy mal, me hiciste sentir mal, o lo que sea que le hubiese podido haber dicho, él lo que dice fue: no importa que hayas fallado, no importa que tengas miedo en este momento, que hayas pecado. Y a veces pensamos: no debo pecar, y sí, no debemos pecar, pero no debemos pecar porque por la razón por la que muchos piensan que no deberíamos pecar. La verdadera razón por la que no debemos pecar no es porque Dios nos vaya a castigar o porque nos vaya a ir mal. No, esa no es la verdadera razón por la que no debemos pecar. La razón real es por lo que le pasó a este joven, porque cuando él pidió la herencia, él se fue y pecó y perdió todo. Perdió aún su pensamiento y su condición de hijo la perdió, y no porque realmente fuera así, sino porque el pecado nos hace alejar de Dios y pensar en cosas que Dios no piensa acerca de nosotros. El pecado nos lleva a pensar
que la postura de Dios frente a nosotros es castigo, que la postura de Dios de Dios hacia nosotros es amenaza, pero no es cierto. El Dios nos da un amor que no nos amenaza, un amor que no nos hace sentir con miedo, sino que nos dice, no importa que hayas pecado, no importa que hayas fallado, yo prefiero, y Dios nos dice esto, yo prefiero tener que pasar por ese momento en el que te tenga que restaurar, te tenga que levantar, sean 1000 veces que tenga que hacerlo, a pasar por el dolor de perderte. Porque no nos perdemos porque Dios nos aleje de Él, sino porque el pecado hace que nos alejemos de Él. Abraham se alejó de Dios por miedo, porque vivía en condición de pecado, porque la humanidad vive en condición de pecado. Adán y Eva decidieron esconderse de Dios, alejarse de Dios, porque tuvieron miedo. Y cuando pecamos, sentimos miedo, y es una reacción, digámoslo, normal, pero enseguida debemos entender, el pecado me aleja de Dios, pero Dios no quiere que yo me aleje de Él. Así que a pesar de que peco, a pesar de que fallo, porque no somos seres perfectos, Dios nos dice, no importa, ven a mí, porque yo puedo restaurarte, yo puedo levantarte, puedo hacerte mi hijo de nuevo. No importa lo que el mundo te haga pensar, no importa lo que el pecado te lleve a pensar. Lo cierto es que Dios te ama, es que Dios nos ama sin amenaza, porque su amor es un amor de bondad, es un amor de gracia, es un amor tan infinito que no puede darnos aquello que no es parte de Él. Él no puede darnos castigo, Él no puede darnos amenaza cuando llegamos a Él por medio de Cristo. Pero si nos quedamos en el pecado, evidentemente y obviamente el pecado nos va a llevar a esa condición de condenación. Y algo muy importante que debemos entender es que la condenación, hay una diferencia entre condenación y convicción, porque la condenación nos lleva al castigo, nos lleva a la amenaza, nos lleva a la condenación, pero la convicción nos lleva al arrepentimiento, y el arrepentimiento nos lleva a Jesús, y Jesús nos lleva al Padre. Entonces vemos que Dios quiere que lleguemos a Él, que tengamos convicción, pero convicción de su gracia, convicción de Él, que dejemos a un lado el pecado, dejemos a un lado aquello que nos aleja de Él, dejemos a un lado esa idea equivocada de que Dios es un Dios que castiga, que es un Dios que amenaza, que es un Dios que nos quiere hacer daño porque le fallamos y nos alejamos de Él, sino que por el contrario tengamos esa verdadera idea de que Dios es un Dios lleno de gracia, de amor, de favor, de perdón, porque cuando llegamos al arrepentimiento, llegamos al perdón, recibimos su perdón. Y quiero que veamos una imagen, es una pintura de Rublev, quien fue un pintor ruso. Esta pintura más o menos fue hecha entre 1906 a 1915, si no estoy mal, no hay una fecha exacta, pero Rublev hizo esta pintura. Él era un teólogo pintor ruso, y él hizo esta pintura, y vemos esta pintura, 3 hombres sentados en la mesa, y esta pintura es perfecta, es una de las pinturas más, de hecho es denominada no solo su mejor pintura para Rublev, sino que es una de las mejores pinturas del siglo XX. Y cada detalle de esta pintura tiene un significado importante, cada detalle, el más mínimo detalle. Y vemos a 3 hombres sentados en la mesa, y precisamente vemos que este es el momento en el que el hombre que visitó, los hombres que visitaron a Abraham, están sentados a la mesa, y vemos a los 3 hombres. El hombre de la izquierda representa a Dios Padre, el hombre del centro representa a Dios Hijo, a Jesús, y el hombre de la derecha representa a Dios Espíritu Santo. Y en el original de esta pintura
se ve perfectamente, un poco, pues obviamente por los años, se ve un poco menos, digamos, con menos contraste, con menos color. Pero si nos damos cuenta, los tres hombres tienen prendas azules, y estas prendas azules representan su divinidad. Dios Padre, que es el hombre que lo representa, el de la izquierda, tiene una túnica como dorada, como de color marrón, no, dirás, bueno, es como dorada, y representa la majestuosidad del Padre. El hombre del centro lleva también una túnica de color marrón, y esta representa la humanidad de Jesús, pero también tiene la prenda azul que representa su divinidad, y él tiene en su mano está mostrando un 2 con su mano, representando que es 100% hombre, pero es 100% Dios. Y el hombre de la derecha tiene una túnica verde, y esta túnica verde representa el Pentecostés, aquel momento en el que hubo el derramamiento del Espíritu Santo sobre los apóstoles y aquellos que estaban allí reunidos. Pero en el fondo vemos también una casa, que es la casa de Abraham. Vemos también un árbol, que es el roble de Mamre, que representa el árbol de la vida, quien es Jesús. Y vemos a la derecha un monte, que no se ve bien, pero ya ahorita vemos una imagen ya más modernizada, que representa el monte Moriah. Y este monte representa el ascenso espiritual por medio del Espíritu Santo. Entonces aquí vemos la perfecta unidad del Espíritu Santo, de la Trinidad. Vemos la perfecta unidad de la Trinidad, y ese momento en el que Abraham le sirve a la mesa, y vemos ahí una copa en el que representa la comida que Abraham les ofrece a estos hombres. Pero no vemos a Abraham por ningún lado, tampoco vemos a Sara, y por muchos años se ha debatido sobre esta pintura, porque en el original vemos que todo está muy bien, pero pareciera que algo faltara, y es en esa parte en la que ves un triángulo. Ese triángulo representa digamos que esa unidad, pero en el original, bueno, ya modernizado y digitalizado, vemos que se le agregaron varias cosas, se ve mucho más colorido, se ve más claro las imágenes, pero si volvemos a ver el original, nos damos cuenta que hay ahí como un color café, que no es el mismo color café que hay en ese cuadrado que está entre los tres, y también está como verde, pero tampoco es ese mismo verde que está en los costados debajo de las sillas donde están sentados. Entonces se debatía, pero ¿por qué Rublev no completó el cuadro? ¿Por qué lo hizo completo? Porque evidentemente ahí algo falta. El caso es que ya con tecnología actual se pasó por rayos X, y específicamente en ese triángulo, en esa parte del triángulo, se encontró partes, residuos de algo que parece ser pegamento, y se cree, y yo quiero creer esto, y es que en ese triángulo Rublev pegó un espejo para que cuando el cuadro se acomodara en la altura y en el lugar donde debía ser, cuando llegaras tú y yo a ver ese cuadro, viéramos nuestra imagen en ese espejo. Es decir, ese es el espacio que Dios nos ofrece para que nos sentemos a la mesa. Dios no es un Dios, como lo decíamos, Dios no es un Dios que te aparta de Él, sino que es ese Dios que te invita a sentarte a la mesa. No es ese Dios que te genera miedo, no es ese Dios que te genera amenaza, sino que es ese Dios que te dice: no importa que hayas fallado, no importa que hayas pecado, ven y siéntate a la mesa conmigo, porque quiero convivir contigo. Pero no solo siéntate a la mesa, sino que come de aquel banquete que te doy a la mesa. Dios no solamente quiere darnos esa invitación, sino que quiere darnos de aquello
que Él también come, de aquello que Él también lo hace ser Dios. Ahora, porque comamos de la mesa, no vamos a ser dioses, digamos, o semidioses, pero sí vamos a tener su carácter y Él será formado en nosotros. Así que Dios no nos ofrece un amor con amenaza, sino un amor sin amenaza, un amor perfecto, un amor que no nos genera miedo, un amor que nos invita a tener una real dependencia de Él, un amor que nos invita a que tengamos una relación con Él, a que entendamos de que Dios es un amor, Dios es un Dios de amor, que Él en esencia es amor. No hay nada que pueda separarnos de Dios, porque Él no tiene una postura de separarnos de Él, sino que Él tiene una postura para que nosotros lleguemos ante Él y podamos entender aquello que Él quiere darnos a nuestras vidas. Entonces, la pregunta es, ¿le tenemos miedo a aquel que nos amó? ¿Le tenemos miedo a aquel que es amor puro? ¿Le tenemos miedo al que nos ama? Debemos ver a Dios de la manera correcta. Debemos entender que Dios es un Dios que nos ama sin limitaciones, sin condiciones. El pecado va a cambiar como nosotros vemos a Dios, pero somos nosotros quienes decidimos si eso nos afecta o no. Si seguimos viendo a Dios como ese Dios de amor, o por causa del pecado nos alejamos de Él porque sentimos miedo. Por más de que nosotros sintamos miedo, y es una postura normal del ser humano, porque el pecado es algo que nos genera algo feo en nuestro interior, algo feo en nuestras vidas, pero no es por Dios, es porque el mismo pecado nos lleva a entender eso. Pero no es así. Lo que realmente quiere Dios es que regresemos a Él. Él siempre está de brazos abiertos a nosotros, no con castigo, no con amenazas, no con condenación, sino con amor. Porque Él puede levantarnos, Él puede volver a restaurarnos. La Biblia dice que si el justo cae 7 veces, 7 veces Dios lo levanta. No importa cuántas veces fallemos. Lo que queremos es no fallarle por amor a Dios, pero aún así fallamos. Él muestra su amor hacia nosotros. Somos suyos. Él nos diseñó de manera perfecta. Él nos diseñó para que estuviésemos sentados a la mesa con Él, para que participáramos con Él, para que habláramos con Él, para que riéramos con Él, para que disfrutáramos con Él. Y hoy tenemos la oportunidad de hacerlo. Él nos dice, ven, siéntate a la mesa. Y vamos a cantar una canción que nos va a llevar a adorarlo, pero también nos va a llevar a apropiarnos de eso, de esa identidad que Él... Estamos felices que te hayas conectado con nosotros y que estés aquí. Queremos decirte que la razón de esta transmisión es que sepas que Jesús te ama sin importar quién eres y qué hayas hecho. Hoy tienes la oportunidad de disfrutar la buena vida que Él te da. Si deseas recibir el perdón y la gracia que Jesús quiere darte hoy, repite esta oración, teniendo en cuenta que debes hacerlo de corazón. Amado Padre, acudo a ti en el nombre de Jesús. Te pido perdón por mis fallas y mis errores. Sé que tú no me rechazarás, sino que me acoges y te agradezco por eso. Creo en mi corazón que Jesús es el Hijo de Dios. Y creo que Él resucitó de entre los muertos para mi justificación. Y lo confieso ahora como mi Señor. Ahora recibo la justicia de Dios en Cristo y soy salvo. Acabas de hacer la declaración más importante de tu vida. Ahora eres hijo de Dios y el Espíritu de Dios vive en ti. Todo es nuevo ahora. Si quieres saber más, comunícate con nosotros. Visita nuestra página en Facebook @palabradevidaus y contáctanos a nuestro número. Eres importante para nosotros. Te mandamos un abrazo y recuerda que eres un bendecido.